Bienvenida, iglesia, a nuestro servicio online. Qué bueno verte conectado por aquí. Estás a tiempo de poder reunirte con toda tu familia para que disfruten el servicio juntos. Al mismo tiempo puedes compartir este video con todos tus amigos, con todos tus familiares. Así vamos a llegar a muchas más personas. Te animo a que puedas abrir tu corazón, tener a la mano tu Biblia, tu lapicero y un cuaderno para poder apuntar todo lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a aperturar este servicio. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más donde puedo conectarme, Señor, a ese servicio, Señor, donde tal vez físicamente no estoy, Señor, pero sí espiritualmente, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos ese servicio, Señor, y declaramos que ese servicio va a ser un servicio de victoria, Señor, donde los cielos se abren, Señor, hoy día. Gracias, Señor, por ese servicio. Abre mi corazón, mi mente, mis oídos, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Un gusto de saludarles una vez más. Esperamos con mi esposa y la familia de Cita con la Vida que todos ustedes se encuentren bien de salud espiritual, emocional y físicamente. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios en esta ocasión una vez más para compartir el consejo de nuestro buen Señor. Me gustaría que me acompañara a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a lecturar y de allí vamos a elaborar una enseñanza. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, note esa palabra, y mandó Jehová. Desde el principio Dios le dio órdenes al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Esta noche me gustaría comenzar esta enseñanza que le puse por título: obedecer o desobedecer, he allí el dilema. ¿Ok? Dios ama al hombre y creo yo, ¿verdad?, que a usted no le cabe duda de eso. Por lo menos hemos creído y hemos entendido que eso es una realidad según la palabra de Dios, pero según también la realidad histórica. Porque de tal manera, dice Juan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios ama al hombre. Pero una muestra de ese amor para con el hombre lo vemos justamente en este pasaje, ¿verdad? Desde el principio Dios le da libertad al hombre, Adán, para que éste pueda tomar decisiones y pueda escoger entre obedecer o desobedecer a su Creador, ¿no? Y eso lo acabamos de leer justamente en Génesis 2, del 15 al 17. Ahora, quisiera que anote esta máxima que el Señor me inspiró para escribirlo y que quiero compartir con usted. El hombre no es libre para hacer lo que quiere, sino para escoger, obedecer o desobedecer a Dios. Y si pudiéramos detenernos un momentito, unos segundos, ¿verdad?, para meditar en esta máxima, te vas a dar cuenta que esto que estoy diciendo es totalmente diferente y derriba, de hecho, a muchos conceptos equivocados que usted y yo probablemente, y de hecho creería yo, hemos tenido antes de conocer a Dios. En el caso personal de quien le habla, me acuerdo que cuando yo no andaba en buenos caminos y andaba haciendo cosas por la vida, por ahí la gente que me estimaba me decía: pero no hagas esto, pero no hagas aquello, pero no tomes, pero mira que no vivas así. Obviamente mis padres incluido dentro de ese buen grupo de personas que me querían, ¿no? Y yo siempre les decía a ellos casi lo mismo: ¿saben qué? No se metan en mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. Yo soy libre y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer o cómo tengo que vivir la vida. ¿Les suena familiar esa expresión que había en mi boca y que era una creencia convincente dentro de mi corazón? ¿Les suena familiar a usted o usted también ha sido de ese tipo de personas como yo que hemos creído que ser libre significaba, ¿verdad?,
que somos libres para hacer lo que queremos. Cuando yo estaba leyendo este pasaje que acabamos de leer de Génesis 2, del 15 al 17, me di cuenta que el hombre no es libre para hacer lo que quiere, sino para escoger solamente dos cosas: obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Adán sabía no solo lo que tenía que hacer, porque Dios le dijo lo que tenía que hacer, sino también lo que no tenía que hacer. Dios le dijo: puedes comer de este árbol, sí, pero de este otro, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de uno solo de todo el huerto no puedes comer. Y no solamente le dijo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, sino que además le advirtió acerca de las consecuencias, ¿verdad? Si en el caso de que él decidiera, obviamente, tomar la decisión equivocada, por cierto, de desobedecer el mandato de Dios. Ahora, Dios le planteó, por lo menos eso es lo que yo puedo ver desde el principio, cómo Dios le plantea desde el principio la dinámica del reino, o sea, la dinámica de la vida y de la bendición. La vida de Adán, la bendición y la comunión con su Dios estarían a partir de ese momento conectadas íntimamente con la obediencia de Adán, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, esto que estoy compartiendo se entiende, ¿verdad? Que estoy compartiendo para los que son del pueblo de Dios. Si hay alguna persona que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, si aún usted solamente lo único que tiene es una religión, ¿sí? Y se esconde detrás de esa religión para tener o para desarrollar esa falsa seguridad que todos en algún momento hemos tenido cuando nos hemos encontrado en una religión, más no en una relación con Dios a través de nuestra fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pues le animo, amigo o amiga, esta noche que considere, ¿verdad?, que aunque usted no pueda tener de pronto hasta el día de hoy o no haya tenido una relación con Dios, a partir de esta noche, quién sabe, usted pueda tomar la decisión de escoger, ¿verdad?, no solamente a Cristo como su Salvador y Señor, sino que también pueda usted escoger ser parte de la familia de Dios. Amén. Entonces la vida de Adán, la bendición, ¿verdad?, y la comunión de Adán con Dios estaban conectadas con la obediencia que éste, ¿verdad?, tenía para con su Creador. Ahora, cuando Adán decidió desobedecer, estaba decidiendo, no sé si ya se dio cuenta de eso, estaba decidiendo también no permanecer en esa bendición que él ya tenía en Dios. Él decide desobedecer porque él escogió desobedecer. No fue que él desobedeció sin darse cuenta o que no se dio cuenta, no. Él tenía todas las cláusulas claras dadas por el mismo Dios, como lo acabamos de leer en el versículo anterior. Entonces, cuando Adán decide desobedecer, él estaba decidiendo también sin darse cuenta, eso sí, ¿verdad?, no permanecer en bendición, en comunión y en salud espiritual, emocional y obviamente física, y de esta manera abrió la puerta a la maldición. ¿Y qué cosa es la maldición? Yo lo definiría de esta manera: es todo aquello que nosotros vivimos como consecuencia de no obedecer a Dios, o sea, de no permanecer en su palabra. Poder usado por el diablo. De hecho, que la maldición, ¿verdad?, se convierte luego en un poder usado por el diablo para sabotear el éxito y el futuro de cualquier persona. También, ¿verdad?, lo podríamos definir como derecho legal, ¿verdad?, que Satanás tiene sobre la vida de una persona, de un hijo de Dios inclusive, para infringirnos dolor, para detenernos en nuestro camino a nuestro destino y hasta para matarnos. Obviamente le damos gracias a Dios, ¿verdad?, de que nuestra vida está en las manos de Dios, pero conozco la historia de hijos de Dios que han perseverado en hacer el mal, que no han sabido escuchar la voz de los profetas, la voz de Dios a través de circunstancias, advirtiéndoles: no hagas esto, no sigas viviendo de esta manera, corrígete, vuélvete a Dios, considera el camino que estás caminando, considera la vida que estás viviendo, arrepiéntete, no juegues con Dios, no abuses de la gracia de Dios. Mucha gente ha pasado por los límites de la gracia y obviamente Dios en su misericordia ha preferido inclusive, ¿verdad?, que algunos se tengan que ir, ¿no?, urgentemente a su presencia
para obviamente salvar sus almas, y no permitir que lleguen a corromperse de tal manera, ¿verdad?, que literalmente puedan poner en peligro, ¿verdad?, muchas cosas de su vida, ¿no? Ahora, entonces, en Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Acá lo tenemos. El apóstol Pablo dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo acá en este pasaje de Romanos 5, 19 está hablando acerca de Adán, el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, que es de quien estamos hablando, que desobedeció, ¿verdad?, lo que Dios le dijo, y el postrer Adán, que vendría a ser Jesucristo, que fue el hijo obediente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí hay dos hijos de Dios, uno desobediente y el otro obediente. Al desobediente nosotros vemos en el capítulo 3 de Génesis a Adán, vemos cómo al desobediente hijo se le quitó los privilegios que Dios le había dado y se le disciplinó encima, ¿no? Cuando nosotros vemos los primeros capítulos del Génesis y vemos cómo en el corazón de Dios tenía planes de bien y no de mal para Adán. Dios había diseñado todo un paraíso para que su hijo Adán y su hija Eva, la primera familia, el primer matrimonio, vivieran una vida de paraíso. Pero ese paraíso que Dios hizo para ellos lo convirtieron con su desobediencia en un infierno. En un infierno, obviamente, ¿verdad? Y luego Dios, todos los privilegios que les había dado, obviamente, imagínense, ¿no? Dios tuvo que verse forzado a expulsarlos de ese huerto y no solamente expulsarlos, sino poner ángeles que custodiaran ese lugar para que ellos no se les ocurra volver a ese lugar. Y este hombre lo vemos a Adán, que antes de haber pecado, él pues tenía no solamente comunión con su Dios, con su Creador, sino, ¿verdad?, que él tenía todo, él realmente vivía una vida de ensueño. Él vivía una vida de ensueño, tenía a la mujer perfecta, él era el hombre perfecto, tenía a la mujer perfecta, no tenía suegra, o sea que eso es wow, eso es tremendo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿no? Dicho sea paso, eso es una broma, ¿no? No vaya a ser que la suegra mía esté viendo allá en Córdoba, no, ella sabe que la amo. Entonces, pero vemos cómo Adán y Eva vivían la vida perfecta, la vida literalmente de ensueño, que honestamente estoy seguro que usted y yo hubiéramos querido y quisiéramos vivir, si es que fuese posible. Sin embargo, su desobediencia hizo, ¿verdad?, que esa vida que Dios había planeado para ellos, por lo menos ellos no pudieran experimentarla, ¿no? O no pudieran seguir experimentándolo por su pecado, por su desobediencia. Luego vemos cómo Dios disciplina a cada persona que participa en esta transgresión en el huerto, comenzando por Adán, Eva y aún la serpiente misma, ¿verdad? Y vemos cómo Dios maldice la tierra por causa de él, y vemos cómo muchas cosas que estaban bajo la autoridad de Adán, bajo la influencia de su autoridad y de su gobierno, incluida la esposa, la tierra y las cosas que Dios le había confiado a él, vemos cómo todas esas cosas entran bajo una maldición. Y vemos que la tierra que antes le daba de todo, ahora pues solamente le produce cardos y espinos. Y vemos cómo el trabajo, que era una bendición antes del pecado, ahora se convierte en una maldición, en una desgracia, en una carga pesada, como muchos hombres hasta el día de hoy todavía experimentan acerca de su trabajo, ¿no? Mucha gente dice: ay, tengo que ir al trabajo el lunes, ay, este trabajo, es como que fuera una maldición. Y hay mucha gente que todavía siguen trabajando como Adán, con el sudor de su frente, y ni aún trabajando con el sudor de su frente les alcanza para comer o para vivir una vida digna. ¿Y todo por qué? Sencillamente porque el hombre escogió desobedecer a Dios, y de esa manera, consciente o inconscientemente, estaban decidiendo también desconectarse de la comunión con Dios, de la bendición de Dios y de la protección de Dios inclusive, ¿no? Entonces, vemos que realmente esta historia es muy trágica, ¿no? Pero también a la vez vemos que también es alentadora, porque vemos que luego que el hombre es disciplinado y todas esas cosas, vemos también que Dios
tampoco lo dejó a su suerte, a merced del pecado y a merced de esa naturaleza corrompida que habían adquirido al desobedecer a Dios, sino que Dios, ¿verdad?, le mató a algún animal y con esas pieles, dice la Escritura, ¿verdad?, los cubrió, les cubrió la vergüenza de su desnudez, ¿no? Ellos habían tratado de cubrir su desnudez después de haber desobedecido a Dios, ¿no? Que representa, dicho sea de paso, el intento del ser humano por cubrir su pecado, por cubrir con buenas obras, con algo que el hombre pueda hacer, y como si nosotros pudiéramos literalmente tener la capacidad para justificarnos a nosotros mismos por los pecados o por la desobediencia o por la transgresión que cometemos, siendo que la palabra de Dios nos muestra que no es el hombre el que se justifica a sí mismo, sino que el único que puede justificarnos es Dios. Y de hecho, en ese caso, Dios sacrificó un animal inocente que tuvo que llevar, obviamente, que tuvo que pagar con su vida por el pecado que había cometido Adán, y que obviamente es tipo de más adelante de Cristo, que también inocente, el Cordero inocente que tuvo que ser sacrificado por los pecados que usted y yo hemos cometido. Le damos gracias a Dios porque desde el Génesis ya Dios había hablado, ya Dios nos había mostrado que luego del error, de la desobediencia, luego de que el hombre erra al blanco, vemos cómo Dios, ¿verdad?, en su sabiduría y en su omnisciencia, en su amor y en su gracia y misericordia, Él, ¿verdad?, le busca la vuelta al asunto. ¿Y para qué? Para reconectarlo al hombre, ¿verdad?, con una posibilidad de bendición futura. Ahora, escúcheme por favor. Los hombres somos puertas, y esto es algo que me gustaría que usted y yo literalmente podamos recibir esta palabra en nuestro corazón de una manera humilde, pero también de una manera responsable. ¿Sabe por qué? Porque aquí vemos cómo Adán, que era el primer hombre que Dios hizo, se convirtió en la puerta para que a través de él entre, como dice en este pasaje de 5:19 Romanos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por causa de Adán, que era la cabeza de la creación, por causa de ese hombre que iba delante del resto de hombres que vendríamos después de él, por causa de él, el resto que venimos después de él, fuimos constituidos pecadores, dice. Mire cuál es la repercusión de la decisión, de la mala decisión, de la desobediencia de un solo hombre. Ahora, claro, probablemente usted diga, este Adán, si lo tuviera Adán delante de mí, ¿verdad?, yo lo agarro a puñetes, lo agarro a piñas. Pero pregunto, ¿y cómo está usted con su nivel de obediencia delante de Dios? Porque si usted no es más obediente como hombre delante de Dios que Adán, entonces usted tampoco, ni yo tampoco, tenemos autoridad moral para hacer ese comentario respecto de Adán, ¿no? Es más, de repente nosotros hubiéramos hecho peores cosas que las que hizo Adán. Entonces los hombres somos puertas para que a través de nuestras vidas entre la bendición o la maldición a nuestras casas y a nuestras naciones. Tu obediencia, ayúdeme a predicar, por favor, dígale a la persona que tenga más cerca, tu obediencia o tu desobediencia a Dios le dará acceso al Espíritu Santo de Dios o al Espíritu de Satanás, ¿verdad?, para que entren no solo en tu vida, sino también para que visiten tu descendencia. Y acá estoy comenzando a hilar finito porque ya no estoy hablando solamente, ¿verdad?, de uno, del hombre, de Adán solamente, sino quiero que entiendas con este mensaje la importancia de que usted como hombre y yo como hombre podamos entender este asunto de ser hombre, de ser la autoridad, de ser la cabeza de un hogar, de ser el líder de una nación, ¿no? Hoy en día vemos líderes de países, presidentes de naciones que van a los chamanes, a los brujos, ¿y por qué? Porque son tan ignorantes, lamentablemente, que ellos no entienden que por ser cabeza de una nación, lo que ellos hacen para mal, todos los pecados que ellos cometen literalmente están introduciendo a toda esa nación bajo esa influencia negativa, espiritual obviamente, ¿verdad?, de muerte, de destrucción, etc. Si ellos entendieran que ellos son responsables por toda la nación, por la vida de todas las personas, hablando a nivel espiritual delante de Dios obviamente, quien juzgará un día a todos por las obras que hayamos hecho o por lo que no hemos hecho.
Entonces tu obediencia o tu desobediencia, dígale a su vecino, tu obediencia o tu desobediencia a Dios le dará el acceso al Espíritu de Dios o al Espíritu de Satanás, ¿verdad? O al Espíritu de las tinieblas para que entren no solo a tu vida, sino también para que visiten tu descendencia. La bendición, tanto la bendición como la maldición se transfiere generacionalmente a través de un linaje. Pastor, disculpe, ¿y qué cosa es linaje? Yo sé que ustedes han leído 1 Pedro capítulo 2, verso 9, donde Pedro le dice a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Está hablándole al pueblo de Dios, a la iglesia. Pero Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y por qué habla de linaje? No dice descendencia solamente, descendiente, no, él dice linaje. Busqué la palabra linaje en el diccionario y significa, un linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona. ¿Qué significa? Hágase cuenta, mire, hágase cuenta que mi padre está aquí adelante. Mi padre murió hace 2 años y medio y él está con el Señor en este momento. Pero hágase cuenta que don Jesús Guido Azurza Mendoza está aquí adelante mío. Y hágase cuenta que mi hijo mayor Gabriel y mi hijo segundo José está atrás, ¿verdad?, de mí, acá a mi costado izquierdo. Adelante mío está mi padre y atrás mío están mis 2 hijos. ¿Sí? Y atrás de mis hijos, los hijos que ellos van a tener. Entonces, la definición de linaje es la línea de antepasados. ¿Quién es mi antepasado? Mi antepasado es mi padre, porque está antes en mi pasado. Antes que yo fue mi padre, antes de mi padre fue mi abuelo, antes de mi abuelo fue mi bisabuelo y mi tatarabuelo y así. Linaje, ¿qué cosa es? Es la línea. Es una sola línea, pero formada por ¿quiénes? Por mis antepasados, por las personas que fueron antes que yo, pero también, ¿verdad?, por las personas que son o que serán después de mi persona, incluido, obviamente, mi persona. O sea, linaje son mis antepasados, los que fueron antes de mí, y yo también, incluido todos los que vendrán después de mí, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, etc. ¿Por qué estoy haciendo énfasis esto? Para que entendamos, o sea, lo trascendente que es tu decisión y mi decisión a la hora de escoger ser obedientes o desobedientes, seguir a Dios o darle la espalda a Dios. Eso es crucial, eso es crucial. Dios siempre, en la Biblia tú te vas a dar cuenta que Dios siempre ha tratado de buscar familias, linaje. Por eso que la Biblia, por eso que la palabra de Dios vemos, por ejemplo, que cuando alguna persona se refiere al pueblo de Israel, dicen el Dios, o al Dios de Israel se refieren el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Abraham. ¿Pero para qué? Para que a partir de Abraham él pudiera ser no solamente una nación, sino pudiera, ¿verdad?, hacer o constituir un linaje, una línea de gente que viene de atrás, pero que también se proyectan hacia el futuro y que portan la bendición de Dios, que portan las promesas de Dios, porque cuando Dios pensó en bendecir a Abraham, estaba pensando en bendecir a sus generaciones. Eso es tremendo. Por eso que si tú eres un muchacho joven, soltero, no esperes a estar casado para hacer buena letra delante de Dios, si me permites la expresión. Hoy puedes tú mostrarle a la mujer que amarás, si no la conoces, y si estás enamorado ya de una muchacha, el día de hoy, entonces como hombre yo te digo, en el nombre de Jesucristo, hoy necesitas mostrar cuánto amas a esa mujer, y cuánto amas a esos hijos que ya los tienes en tus lomos, pero que todavía no han nacido. Los tienes en tus lomos, pero algún día van a nacer. Y cuando esos hijos nazcan y crezcan, ellos se van a enterar de que tú te santificaste, te guardaste, tú tomaste decisiones correctas a favor no solamente de tu persona, sino porque entendiste que Dios busca linajes a través, ¿verdad?, de quien hace transmitir generacionalmente las bendiciones. Entonces, obviamente, ellos te dirán, papá, muchas gracias porque cuando tú decidiste ser un
joven soltero obediente, cuando tú te santificaste y te guardaste, cuando tú estuviste en pacto, entraste en pacto con el Dios de los cielos, tú estabas, ¿verdad?, asegurando, ¿verdad?, que a nosotros nos iba a ir bien, que nosotros íbamos a nacer en una atmósfera de bendición, que aunque los tiempos sean tiempos de crisis, a nosotros nos iba a ir sobrenaturalmente bien por causa de que tú eras un hombre que estabas en pacto para con Dios. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Entiende lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Y por eso que necesitas entender esto para que entiendas el por qué Satanás quiere derribarte como hombre, aun cuando eres soltero. Satanás quiere, ¿verdad?, que tú seas un esclavo. ¿Por qué? Porque maldición. ¿Qué cosa es maldición? Maldición es lo que roba. Maldición, ¿verdad? Habíamos dicho por acá, creo lo hemos leído, si mal no recuerdo. A ver, déjeme. Oh, la mente es frágil por ahí, por lo menos. ¿Qué cosa es maldición? Es todo aquello que vivimos como consecuencia de no obedecer a Dios, o sea, como consecuencia de nuestra desobediencia. Satanás quiere, ¿verdad?, que tú seas un hijo de Dios desobediente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que aunque seas un hijo de Dios, si eres desobediente, si no caminas en obediencia a tu Dios, todo lo que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús no se va a poder manifestar sobre tu vida, porque tu desobediencia le va a dar derecho legal a Satanás para que a través de tu desobediencia, tu pecado o el mío, ¿verdad?, él pueda robarnos lo que nos pertenece. Y esa no es la idea. La idea no es, ¿verdad?, que logremos sacar, o sea, la idea no solamente es ir a un banco, por ejemplo, y sacar el dinero y decir, wow, mira qué bendecido que soy. La idea es de que tú vayas al banco, saques dinero, por ejemplo, si tienes en el banco, y que luego disfrutes del dinero y que ese dinero te sirva para bendecir a tu casa. Pero qué pena si tú vas al banco, ¿no? Tú vas al banco, sacas dinero, estás contento, luego viene un ladrón y te roba todo lo que era tuyo, todo lo que Dios tenía para ti. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esa experiencia y la gente que no tiene nada en el banco? Hay gente que no tiene nada en el banco, entonces, wow, no tienen nada, no tienen que gastar, no tienen dinero pero usted de repente sí lo tiene. Pero igual, cuando lo saca se lo roban. Muchas veces, Israel tenía tierras, hasta el día de hoy tienen las tierras más ricas del mundo. Ellos tenían una tierra que fluye leche y miel. Ellos tenían cosechas increíbles, pero ellos cosechaban muchas veces por estar en desobediencia delante de Dios. Los enemigos venían y le robaban la cosecha. ¿Cuál era la diferencia entre ellos y los pueblos que no tenían tierras tan ricas? A las finales estaban en lo mismo. Venían a pobreza ambos. El uno era pobre naturalmente, el otro era rico, pero aunque era rico por su desobediencia y por sus pecados y porque su corazón siempre estaba inclinado a buscar otros dioses falsos, entonces Dios permitía, ¿verdad? La Biblia dice que Dios los ponía en manos de los enemigos, y los enemigos, los amalecitas, Madián, etcétera, entraban al pueblo de Israel, robaban sus cosechas, y a las finales el pueblo de Dios clamaba a Dios, se arrepentían de sus pecados, y Dios mandaba profetas, y Dios mandaba una salida para su pueblo, porque eso es lo bueno de Dios. Eso es lo bueno de nuestro Padre Dios, que aun cuando nosotros pecamos, así como Adán y Eva, y transgredimos, así como Adán y Eva, en sus mandamientos, sin embargo, Él nunca nos deja tirado en el suelo. Él siempre nos provee una salida. Pero eso no significa que siempre tengamos que estar, ¿verdad?, esperando la misericordia de Dios. Necesitamos arribar, creo yo, en estos últimos tiempos a un nivel de obediencia, ¿verdad?, a un nivel de obediencia en donde realmente obedezcamos porque tenemos entendimiento. En primer lugar, porque amamos a nuestro Padre. Y en segundo lugar, porque sabemos que nos conviene ser obedientes. ¿Para qué? Para que la vida que Dios nos ha prometido, para que la bendición, para que la comunión con nuestro Dios, para que la protección de nuestro Dios con nuestra vida se mantenga intacta y el enemigo literalmente no tenga por dónde meter sus narices. Y no tenga obviamente oportunidad de robarnos nada. Amén. Ahora, entonces seguimos. Entonces, tanto la maldición como la bendición se transfiere generacionalmente a través de un linaje. Ahora, en Éxodo capítulo 20, verso 5, Éxodo 20, verso 5, mire lo que dice la Escritura. Esto es interesante. La Biblia dice, no te inclinarás, en el verso 4 inclusive, por favor,
No te harás, Dios le dice a Israel, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Dios estaba advirtiéndole a su pueblo de Israel que no se hagan imágenes, que no tengan ídolos, que no tengan estampitas, figuritas del santo fulano, de la santa no sé cuánto, de la virgen, qué sé yo. Dios les estaba advirtiendo que no se hagan imágenes de nada, y mucho menos que se inclinen ante ellas, como hasta el día de hoy muchas personas en su ignorancia obviamente lo hacen. Ni las honrarás como si fueran dioses, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En ese pasaje Dios dice que Él visita, escuche, Él visita. Si yo como papá hago lo malo, si yo como papá aborrezco a Dios, si yo como papá le doy la espalda a Dios y vivo como se me da la gana, ¿sabe una cosa? Dice la Biblia, dice la Escritura, que Dios visitará tu maldad o la mía, si es que no somos cristianos obviamente, ¿verdad?, hasta o sobre nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, tus hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, 4 generaciones de los que me aborrecen, dice. Ahora, ¿qué más dice el otro versículo? Y hago misericordia. Él visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él visita la maldad de los padres sobre 4 generaciones, pero Él hace misericordia a millares, a miles de generaciones. ¿De quiénes? De los que le amamos y guardan los mandamientos. Acá en Deuteronomio 7:9 lo vamos a ver más claro ese concepto. Conoce pues, dice la palabra de Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa eso? Que si usted es un hombre o una mujer que está en pacto para con Dios, que estás en pacto, que has entrado en pacto, ¿verdad? Porque has confiado, has entrado en pacto con Dios gracias a haber puesto tu confianza en la obra preciosa, maravillosa y consumada de Cristo en la cruz del Calvario, a favor tuyo y a favor mío y a favor de todas nuestras generaciones. La Biblia dice que Dios es fiel y Él guarda ese pacto tuyo y mío que hemos hecho con Él, ¿verdad? Y la misericordia a nosotros, no solamente a nosotros, sino, ¿verdad? A nosotros, sino hasta 1000 generaciones. ¿Sabe qué significa? Que por yo haber entrado en pacto hace 30 años con Dios, Dios va a tener misericordia de mi hijo Gabriel y de mi hijo José. Dios va a tener misericordia de los hijos de mis hijos Gabriel y José. Dios va a tener misericordia y va a guardar ese pacto, y las promesas que me hizo a mí, ¿verdad?, van a ser para ellos también. Y las bendiciones que Dios me prometió también serán para ellos hasta 1000 generaciones. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Por eso que Satanás está atrás tuyo, atrás mío, intentando sabotearnos, intentando, ¿verdad?, ponernos trampas, ofreciéndonos el oro y el moro, ¿verdad?, llamándonos nuestra atención a diestra o a siniestra para que nos desviemos del camino, para que seamos desobedientes a la palabra de Dios, para que cometamos pecados sin entender que estamos, sin entender que lo que estamos haciendo mal, no solamente lo estamos haciendo mal para desatar consecuencias malas sobre nuestra propia vida, sino que estamos también involucrando a nuestros hijos y a los nietos y a nuestras generaciones. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. La Biblia nos enseña que Dios tiene planes de bien y no de mal, y verdad que Él tiene una vida con futuro, una vida con esperanza para ti, para tu familia, para tu descendencia. Y termino con esto. Entonces Dios escogió desde el principio un linaje para que a través de este las bendiciones puedan pasar de generación en generación. Por eso que Dios bendijo a Adán. Dios lo bendijo a Adán desde el principio. ¿Para qué? Para que, si Adán era un hombre bendecido, entonces podía ser de bendición para sus hijos. Lamentablemente, él no fue de bendición para sus hijos. ¿Por qué? Porque él pensó
probablemente que ser libre significaba, bueno, yo hago lo que quiero. Aprenda, por favor, iglesia querida, ser libre. Usted no es libre para que usted haga lo que quiera, sino para que usted escoja. Usted es libre para escoger entre obedecer y desobedecer a Dios. No es libre para hacer lo que usted quiere o para hacer lo que yo quiero. Dios escogió a Adán para que Adán se convierta en el primer hombre a través de quien Dios pudiera hacer que sus bendiciones corran hacia adelante. Lamentablemente lo que corrió de Adán hacia adelante solamente fue la maldición, fue muerte, fue maldición, fue enfermedad, fue todo, porque junto con el pecado entró la muerte y junto con la muerte entró todas las demás cosas. Y mientras el hombre peca más, mientras nosotros pequemos más desgracias vendrán sobre nuestra vida o sobre la vida de nuestros hijos o sobre la vida, ¿verdad?, de los hijos de nuestros hijos, pero Dios cumplirá su palabra, para bien o para mal. Oro al Señor en esta noche que usted sea un hombre, una mujer obediente, que seamos hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios para asegurar no solamente que nos vaya bien adelante, sino que también a nuestros hijos le vaya bien. Que Dios te bendiga. Oro al Señor en el nombre de Jesús para que la gracia de Dios, que es el poder de Dios, que se perfecciona en tus debilidades y en las mías, pueda asistirte a ti y a mí en estos últimos tiempos. Que usted y yo podamos, con la ayuda de Dios, mantenernos firmes y sin fluctuar en nuestra profesión y en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que volverá en cualquier momento. Te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que tengas una noche excelente. Bendiciones. Iglesia, qué poderoso mensaje hemos recibido en el día de hoy. Ahora tengo anuncios importantes para ti y tu familia, así es que quédate para escucharlos. Y si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, te animo a que nos puedas seguir en Facebook, Instagram y YouTube. En las tres nos encuentras como Cita con la Vida Perú. Sabemos que la iglesia no se detiene y nuestro servicio online nos ayuda a llegar a más personas. No podemos reunirnos físicamente, pero sí podemos seguir cumpliendo nuestro deber. Ahora puedes depositar o transferir tus diezmos y tus ofrendas. Aquí abajo te dejamos el número de cuenta para que puedas tomarle una captura de pantalla y así poder quedarte en casa. Recuerda que lo hacemos entre todos. No te olvides que todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio online. Así es que minutos antes tienes que estar preparando tu cuaderno y tu lapicero para lo que Dios quiere hablarnos. Iglesia, no dudes en dejarnos tu petición de oración y si necesitas consejería, escríbenos para estar conectados. Iglesia, sigamos acatando todas las órdenes dadas por nuestro gobierno. No te puedes olvidar, sigamos en oración, bendiciendo este tiempo, bendiciendo a nuestras autoridades. Recuerda que cuando un pueblo se une en oración, cosas grandes pueden suceder. Bendiciones, familia.